Quería comentaros sobre el tema de la feria, es que a nosotros nos parece un escándalo muy grave. Ya hemos presentado, este grupo tomó la iniciativa en su momento pidiendo la destitución de la anterior dirección de la feria en el pleno de este ayuntamiento. La deriva de la feria había sido una feria absolutamente lamentable, con una pérdida masiva de visitantes, unos sobrecostes extraordinariamente grandes, y lo que pedimos también, y hemos exigido públicamente y nos reiteramos en ello, es la responsabilidad política de quien preside el patronato de Feria Valencia, que es la señora Barberá, que no solo lo preside, sino que nombra a 2 miembros del comité ejecutivo, y no solo eso, sino además también a miembros del patronato. Por tanto, en todas las entidades que, como pueden ver, hay alrededor del Ayuntamiento de Valencia y donde hay una influencia determinante, como la feria, como la Fundación Valencia Turismo, como Emarsa, hay toda una serie de situaciones donde cada vez nos acerca más a que se han producido despilfarros tremendos y irregularidades muy grandes, y por eso, para empezar, nosotros le pedimos a la señora alcaldesa que renunciara de inmediato a la presidencia de ese patronato, porque ha sido incapaz de vigilar el funcionamiento de la institución, ha provocado un grave daño a los ciudadanos valencianos y evidentemente un quebranto en una institución esencial y estratégica para esta ciudad. ¿Qué van a preguntar ustedes su grupo en relación a la operación Púnica aquí en Valencia? Bueno, como sabe, el detenido en la campaña electoral de hace 4 años hizo una web suplantando mi personalidad y utilizando mi propio nombre para defender a la señora Barberá y para atacarme a mí personalmente. Y obviamente lo que preguntaremos es si las relaciones económicas que mantiene este ayuntamiento con la inserción de publicidad en medios que son propiedad de este señor tuvo algo que ver con que eso formara parte de la campaña de ataques y desprestigio que pusieron en marcha entonces. Bueno, muchas gracias.